Piamanadi, Koropatia, Inanari, Chariginari, Tunyamidi y todas las demás, Liburirin y Brúsulama. O sea, son ramales del Brúsulama. Brúsulama se llama, es el nombre que recibe la danza madre de todas ellas. Brúsulama es un Piamanadi, o Brúsulama es una parodia. Es una parodia, eso fue debido a que como los Garinagu somos sumamente pacíficos, una cultura sumamente pacífica. Cuando los funcionarios públicos o alguien marginaba o discriminaba a los Garinagu, pero tenía que ser alguien, algún funcionario público, lo ridiculizaban, o sea, no, se vengaban de él, pero ridiculizándolo, ¿entiendes? Se ponían máscaras alusivas a esa persona, ¿verdad? Se vestían, ¿verdad? Ridículamente, pero alusiva a esa persona, ¿verdad? Y entonces bailaban de forma ridícula para ridiculizar a esa persona. Es una parodia, porque si puedes ver allí, Nijen Surucia, ese fue debido a un Surucia que no quiso atender a Karina para ese tiempo. Entonces lo ridiculizaron. ¿Cómo lo ridiculizaron? Trataron de decir que no había aprendido bien, por eso es que lleva sus libros y antes de atender a la mujer que estaba pariendo comienza a leer sus libros. ¿Verdad? Esa es una parodia, pero están tratando de ridiculizar, ¿verdad?, a un personaje. ¿Verdad? Ahora pues es una danza alegórica, pero sí trataban de ridiculizar a un personaje. Enigen Gafún, un hombre pues indigente que no lo quisieron atender, y todo eso es la razón de que lo empuja a una mujer, lo empuja, pero termina casada con el diablo, ¿verdad? Según la parodia. Ese es Coropatía, Chariginari, Inanari, Brúsulama, Piamanati, Liburin y Brúsulama. Son ramales de Brúsulama. La danza madre de ellos es Brúsulama. Se le llama de diferentes formas, depende de la región, depende del pueblo, ¿verdad? Se le llama de diferentes formas, pero es la misma Brúsulama. Gunchei es una de las danzas más antiguas y ya no es una de las danzas más antiguas y ya no practicadas, ya casi no practicadas. De hecho, se llama danzou en otros lugares también. Gunchei es el nombre original. Hay cantos Gunchei que datan desde San Vicente, desde San Vicente. De hecho, Gunchei tiene palabras en francés. Eso da los cantos Gunchei. Hay cantos Gunchei que tienen palabras en francés. Esto es debido a la convivencia que hubo con los franceses, y eso fue en San Vicente. En Honduras no tuvimos convivencia con franceses. Eso es prueba de que es antigua, son antiguos los cantos. Ahora, para decir, Bangui Dilanda no o Punta, que es la más popular ahora mismo, ¿verdad? Es una danza fúnebre. No es, o sea, Gunchei es la danza de fiesta nuestra. De fiesta es Gunchei. Ahora, de libertad es el Gung, que es libertad de mujeres, ¿verdad? Y que las mujeres pues hablan. De hecho, es una como reunión de mujeres donde hablan sobre sus virtudes, ¿verdad? Sus desafíos, ¿verdad? Pero Gunchei es la danza de festejo, de hecho es la danza de cortejo nuestra, ¿verdad? Y la danzaba, es la danza burgués, la danza de la burguesía. La ha reemplazado la punta, ¿verdad? La reemplazó también los fedu, pero la danza de festejo nuestra es Gunchei, no es punta. O sea que debía ser en Gunchei. Si hay una boda, debía ser en Gunchei. Si hay una toma presidencial, una danza política, una danza de escuela, una danza de ascensión en la escuela, o como te puedes, graduación, y todo eso se danza Gunchei. ¿Verdad? Pero ya no se danza Gunchei, la reemplazó la punta, ¿verdad? Y la reemplazó los fetus. Los fetus son
danza de libertad, pero exclusivamente de mujeres y mujeres mayores, donde hablan sobre sus retos y desafíos. Gunche es la danza y música de festejo, como de festejo, ¿verdad? Y no es como alegórico, sino que es de festejo, de cortejo, como danza de gala. Buitigüeño, espero no contradecir al maestro Doma. A mí me encanta escucharlo y todo eso. Solo quiero aportar de que el gunchey y el zambay son dos danzas que los garífunas, eh, o digamos que son danzas francesas, pero que los garífunas la optaron, también la tomaron y forma parte, como él dice, es ceremonial, es una danza ceremonial de festejos serios y todo eso. El zambay y el gunche. El zambay ya no se ve, casi ya no, ya es, ya no veo cuadros que lo danzan y todo eso. El Gunchei, me acuerdo que un cuadro bellísimo de Gunchei que tenían los estudiantes de Santa Fe, una vez fueron a presentarse en un festival de danzas garífunas en La Ceiba. Qué maravilla la presentación que ellos hicieron. Aquí en Limón estamos tratando de recuperar esas danzas, pero todavía no hemos encontrado una persona que nos pueda orientar sobre el Zambay. Pero los dos son franceses, tanto el Bunchei como el Zambay. Eran allí mirabas en las fiestas esas, unas señoras bien vestidas, en un salón bien ordenado. Ahí no se aceptaban niños y todo eso, porque es una danza, como decía él, ceremonial, de festejo, cuestión por el estilo. Una danza bien seria. Pasteco Ibiris, Magia Nogunda. Ah, sí, la vestimenta adoptaron, los Garina adoptaron la vestimenta, los vestidos así como de reina, como los vestidos de princesa, ya que eran burgueses los que danzaban, lo que hacían esa danza, ¿verdad? Y ese cuadrile le dicen, cuadrile. De hecho, en Yurumen se danza todavía. Fuimos a Yurumen y danzaron cuadriles, aunque no la tocan igual. Agarrarse de las manos y darle vuelta o sea, darle vuelta a la mujer, sí, es francesa, o sea que hacer como cortejo con la mujer es francesa, ¿verdad? Pero o sea, no toda es francesa. La musicalización de los tambores africanos, el europeo no tocó tambores. O sea, y si tocan tambores aún todavía no nos hacen bailar a nosotros. Lo- sí, la vestimenta. La vestimenta fue francesa, ya que para ese tiempo Garinagu estaba y hay prueba de ello, hay prueba de ello. Hay cantos todavía hablando de las negociaciones, o sea, del comercio que hacía Garinagu con franceses. Y de hecho era las danzas de la burguesía, de la burguesía. Zambay y Chumba son como un gunchei más rápido. De hecho, son la misma técnica y la misma tónica del gunchei, solo es más rápido, más rápido. De hecho, la danza Zambay es el chumba de hombres y la chumba es la Zambay de mujeres. O sea, eh, los cantos y musicalización del Zambay está ese hombre cotejando a la mujer y la respuesta de la mujer es el chumba, danzando, ¿verdad? En respuesta al cortejo del hombre. Excelente reflexión y muy válida la apreciación y los fundamentos, ¿verdad? Asignados a esa danza, ¿verdad? Que se realiza en los pueblos garífonas. Pues no tenía ni la mínima razón porque por mucho tiempo practiqué el brújula más, ¿verdad? Como una tradición, pero nunca tenía la idea que ese era el contenido
o realmente el significado, ¿verdad? Porque para mí el rebane era levantar mujeres, chinear mujeres, irlas a poner en medio, bailar, pero ya ahora tengo una amplia versión de lo que realmente significa.